Bueno, el tema de hoy día es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ya, entonces veamos primero el problema 1 y nos están pidiendo calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? ¿Y de qué trata esto? Trata en que nosotros vamos a dividir estos números que nos dan aquí entre los números primos, entre el 2, entre el 3, entre el 5, entre el 7, entre el 11 y así sucesivamente. Ya hasta hacer este número se vuelva 1, y el 50 también se vuelva 1 y el 15 también se vuelva 1. ¿Ya? ¿Y cómo logramos eso? Fácil. Ponemos los números 24, 50 y 15. Al lado derecho vamos a dibujar una línea y ahora vamos a empezar a dividir entre 2, entre 3, entre 5 y así sucesivamente hasta volver todos estos números 1. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Veamos ahora lo que sigue. Entonces dividimos primero entre el número 2 y como ya sabemos, si un número termina en un número par o 0, se puede dividir entre 2. 24 entre 2 me da como resultado 12. 50 entre 2 me da como resultado 25. Ah, profe, el 15 no se puede dividir entre 2. Bien, como no se puede dividir entre 2, lo bajo tal y como está. ¿Sí? Ahora sigo dividiendo. Divido entre 2 y el resultado de la división yo lo voy a escribir acá abajo nuevamente. 12 entre 2 me da como resultado 6. El 25 no se puede dividir entre 2, por lo tanto yo lo bajo tal y como está. ¿Y por qué no se puede dividir entre 2, profe? Porque el número 5 es un número impar, entonces no se puede dividir entre 2. El 15 tampoco, porque también termina en 5. Bien, entonces yo sigo dividiendo entre 2. ¿Y por qué sigo dividiendo entre 2? ¿Por qué? Porque el 6 todavía se puede dividir, ¿ya? Entre el número 2. Entonces, divido entre 2 y el resultado lo pongo en la parte de abajo. Me quedaría 3. Aquí, como el 25 ya sabemos que no se puede dividir, lo bajo tal y como está. Y el 15 también lo bajo tal y como está. Ahora voy a dividir entre 3, entre el número que sigue. Profe, ¿el 3 se puede dividir entre 3? Sí. El 25 no se puede. El 15 se puede dividir entre 3? Sí. Por lo tanto, yo divido entre 3. 3 entre 3 me da como resultado 1. 25 entre 3 no se puede, por lo tanto yo pongo el 25. Y 15 entre 3 me da como resultado 5. Muy bien, ya logré volver al 24, ya lo volví 1. Ahora que me falta volver 1, me falta volver al 50 y también me falta volver al 15, volverlos 1. ¿Ya? Entonces, ahora ¿qué números me están quedando? El número 25 y también el número 5. Como este número termina en 5, eso quiere decir que se puede dividir entre 5. El 5 también se puede dividir entre 5, por lo tanto yo divido entre 5. Recuerden que acá estamos dividiendo entre los números primos. Ya dividimos entre el 2, ya dividimos entre el 3 y ahora vamos a dividir entre 5. El 1 ya no le hacemos nada porque ya lo convertimos en 1. 25 entre 5 me da como resultado 5. Y el 5 entre 5 me da como resultado 1. Bien, entonces el 24 ya lo volví 1. El 15 también ya lo volví 1. Ahora me falta volver 1 al número 5. Bien, entonces pongo nuevamente el 5 acá. ¿Por qué? Porque voy a dividir entre 5. Entonces el 1 ya está
como 1, 5 entre 5 me da 1 y el 1 lo vuelvo a bajar. Bien, una vez que ya volví los tres números, los volví 1, ya solamente me queda poner el resultado. ¿Y cuál sería el resultado? El mínimo común múltiplo sería el siguiente. ¿Qué números aparecen? Aparece el número 2, aparece el número 3 y aparece el número 5. Por lo tanto, yo voy a escribir esos números. El número 2, el número 3 y el número 5. Ahora, ¿cuántas veces se repite el número 2? Se repite 3 veces, ¿verdad? 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo voy a poner aquí en el exponente 3. ¿Cuántas veces se repite el 3? Solamente se repite una vez. Por lo tanto, yo aquí en la parte de arriba no escribo nada, porque se supone que hay un número 1, ¿verdad? Ahora cuento, ¿cuántas veces se repite el número 5? Se repite 2 veces. Por lo tanto, yo pongo en la parte de arriba del 5 el número 2. Y el último paso que ya me quedaría que debo hacer solamente es multiplicar estos números, ¿ya? 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado me da como resultado 600, ¿ya? Entonces, el mínimo común múltiplo de 50, 24 y 15 es el número 600, ¿sí? Bien, ahora pasamos al problema 2, que es un problema parecido. También nos están pidiendo el mínimo común múltiplo ¿de quién? De 42, de 36 y 72. Entonces, como ya sabemos, lo que debemos hacer es poner los tres números: 42, 36 y 72. Dibujamos una línea y vamos a empezar a dividir entre los números primos, ¿verdad? Vamos a empezar a dividir entre los números primos. Bien, empezamos con el 2. ¿Por qué? Porque el 42 se puede dividir entre 2. También el 36 y también el 72. ¿Por qué? Porque terminan en números pares, ¿verdad? Bien, entonces ponemos el número 2 y dividimos. 42 entre 2, la respuesta sería 21. Entonces el 21 yo debo escribirlo aquí en la parte de abajo. 36 entre 2 me da como resultado 18. La respuesta yo la escribo aquí en la parte de abajo. 72 entre 2 me da como resultado 36. Entonces, al dividir los resultados, como ya sabemos, lo vamos a escribir aquí en la parte de abajo. Ahora yo me doy cuenta que el 18 también se puede dividir entre 2 y el 36 también se puede dividir entre 2. Entonces, yo sigo dividiendo entre 2. Pongo el 2 acá. Ah, profe, pero el 21 no se puede. Como el 21 no se puede, yo lo dejo tal y como está. En la parte de abajo pongo 21 y el 18 sí se podía dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, 18 entre 2 me da como resultado 9. Ese resultado yo lo escribo en la parte de abajo, ¿sí? 36 entre 2 me da como resultado 18. Y ese resultado yo lo escribo en la parte de abajo. Bien, entonces me doy cuenta que el 18 se puede seguir dividiendo entre 2. Por lo tanto, yo vuelvo a escribir el número 2. Profe, el 21 ya no se puede. Bien, el 21 lo dejo tal y como está. Pero, profe, ahora el 9 tampoco se puede. Bien, entonces lo dejo tal y como está. Pongo el 21, pongo el 9 y ahora el 18 sí se puede dividir entre 2. Entonces yo divido 18 entre 2 me da como resultado 9, ¿verdad? Y el resultado lo pongo abajo. Bien, entonces me doy cuenta ahora
que ninguno de estos números se puede dividir entre 2. ¿Qué tengo que hacer? Pasar al siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el número 3. Veo que sí se puede dividir entre 3, el 9 y también el 21. Entonces, como ya había escrito el número 3, voy a dividir. 21 entre 3, el resultado es 7. 9 entre 3 me da como resultado 3. Por lo tanto, yo escribo esos resultados en la parte de abajo. El 3 todavía se puede dividir entre 3. Entonces, nuevamente pongo el número 3 y divido. 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1 también en la parte de abajo de aquí. Y el 7, como no se puede dividir entre 3, lo bajo tal y como está. Pongo 7, 1 y 1. ¿Ya? Ahora tendría que pasar al siguiente número primo, que es el número 5, ¿verdad? Pero me doy cuenta que acá no hay ningún número que yo pueda dividirlo entre 5. Como no hay ningún número, paso al siguiente número primo, que es el número 7. Entonces, yo veo que el 7 sí se puede dividir entre 7. Entonces, escribo el número 7 y divido. 7 entre 7, el resultado me da 1. Este 1 lo bajo tal y como está, y este otro 1 también. Por lo tanto, ya convertí en 1 ¿a quién? Al 42, también convertí en 1 al 36, y también convertí en 1 al 72. ¿Ya? Ahora solamente me queda ordenar mi respuesta. Bien, pongo el mínimo común múltiplo, es igual, y voy a escribir los números que aparecen. En este caso aparece el número 2. Bien, yo pongo el número 2. También aparece el número 3. Yo pongo el número 3. Ah, también aparece el número 7. Pongo el número 7. Y ahora cuento. ¿Cuántas veces se repite el 2? Se repite 3 veces, ¿verdad? Ahí está. 3 veces. Por lo tanto, en la parte de arriba del número 2, yo escribo el número 3, que es las veces que se repite. Cuento cuántas veces se repite el número 3. Se repiten 2 veces. Por lo tanto, en la parte de arriba, yo escribo el número 2. Y a último el 7, como está solito, ya no escribo nada en la parte de arriba, porque nosotros sabemos que eso significa que arriba está el número 1. Bien, ahora solamente nos queda desarrollar esa multiplicación y tendríamos que el mínimo común múltiplo es 504. ¿Y de dónde sale 504, profe? Ah, nosotros sabemos que 2 al cubo es 8, ¿verdad? Y 3 al cuadrado es 9. Y 9 lo debo multiplicar por el número 7, que es el número que está acá solito. Y al realizar esa multiplicación nos va a dar como resultado 504. ¿Sí? El resultado de esa operación es 504. Bien, entonces terminamos con el problema número 2. Y ahora vamos a pasar al problema número 3. Bien, este problema nos dice que Mari corre cada 18 días, Rosa cada 24 y Sara cada 25 días. Si las tres coinciden en un día, ¿dentro de cuántos días se volverán a encontrar? Cuando tengamos este tipo de problemas en el que nos preguntan dentro de cuántos días se volverán a encontrar y nos dan cada cuántos días sale a correr, en este caso Mari, en este caso Rosa y Sara, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de esos días, que sería el mínimo común múltiplo de 18, de 24 y de 45. ¿Ya? Y la respuesta que nosotros encontremos acá, o sea, el mínimo común múltiplo,
va a ser la respuesta a esta pregunta. ¿Dentro de cuántos días se volverán a encontrar? Bien, nosotros hallamos la respuesta del mínimo común múltiplo y eso vendría a ser la respuesta que nos están pidiendo. La respuesta a la pregunta que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo hallar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Dibujábamos una línea en la parte derecha y luego vamos a dividir entre los números primos, que sería el número 2. Acá me da como resultado 18 entre 2 me da 9, 24 entre 2 me da 12 y el 45, como no se puede dividir entre 2, yo lo bajo tal y como está. Profe, ¿por qué no se puede dividir entre 2? ¿Por qué? Porque termina en 5 y el 5 es un número impar. Bien, entonces yo me doy cuenta que el 12 todavía se puede dividir entre 2. Entonces, nuevamente pongo el número 2 y divido. El 9 no se puede, ¿verdad? Entonces lo bajo tal y como está. El 12 sí se puede. Entonces, 12 entre 2, el resultado es 6. Escribo el resultado en la parte de abajo y me doy cuenta que el 45 no se puede dividir entre 2. Por lo tanto, lo bajo tal y como está. Profe, el 6 todavía se puede dividir entre 2. Bien, entonces yo vuelvo a escribir el número 2 y como el 9 no se podía, lo bajo tal y como está. Ahora el 6 entre 2 me da 3 y el 45 ya no se puede dividir entre 2, por lo tanto yo lo bajo tal y como está. Bien, ahora voy a dividir entre el siguiente número primo. Y el siguiente número primo vendría a ser el número 3. Tenemos que 9 entre 3 me da 3. 3 entre 3 me da 1. Y 45 entre 3 me da 15. Bien, ya tengo el primer número transformado en 1. Solamente me faltan los otros dos. Vuelvo a dividir entre 3 porque el 3 se puede dividir entre 3 y el 15 también. Entonces yo pongo el número 3 y abajo pongo el resultado de la división. 3 entre 3 me da 1. Este 1 ya solamente lo bajo y ahora tengo que 15 entre 3 me da como resultado 5. Por lo tanto, pongo el número 5 y ahora solamente me queda un número. Bien, como es un número primo, yo voy a pasar también ahora al siguiente primo. Del 3 que sigue el 5. Entonces, el 5 sí divide el 5. Por lo tanto, yo lo pongo ahí. El 1 lo bajo y 5 entre 5 me da como resultado 1. Bien, yo ya encontré la respuesta del mínimo común múltiplo de 18, de 24 y de 45. ¿Y por qué? Porque ya los transformé en números unos. Bien, entonces el mínimo común múltiplo, como ya sabemos, es igual a ¿qué? Pongo el número 2. Ahí está. ¿Por qué? Porque es el número que aparece. Pongo el número 3 porque es el otro número que aparece. Y también el otro número que aparece es el número 5. Por lo tanto, yo lo pongo aquí. Ahora voy a contar las veces que se repiten. El 2 se repite 3 veces. Por lo tanto, lo escribo ahí. 3 veces en la parte de arriba. El 3 se repite 2 veces. Por lo tanto, lo escribo en la parte de arriba. El 2. Y el 5 se repite una vez. Entonces ya no le voy a poner nada arriba. Porque sabemos que cuando no hay nada, se supone que va el número 1. ¿Sí? Bien, entonces ya una vez que tengo eso que está ahí arreglado, bien, ya solamente me queda multiplicar. ¿Y qué voy a multiplicar, profe? 2 al cubo, que es 8, por 3 al cuadrado, que es 9, por 5, ¿sí? Y el resultado de toda esa multiplicación vendría a ser la siguiente, vendría a ser 360.
Bien, entonces la pregunta es, ¿dentro de cuántos días se volverán a encontrar? La respuesta sería dentro de 360 días. Casi un año, ¿no? Bien, entonces se van a volver a encontrar dentro de 360 días. Pasamos ahora al problema número 4 y me dice, ¿cuál es la mínima cantidad de tela que se debe comprar para obtener pedazos de 105, 30 y 35 centímetros? ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de estos números. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la mínima cantidad de tela que se debe comprar para obtener pedazos de estos que están aquí y no nos sobre nada. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo de esos números. Bien, entonces nos damos cuenta que el 30 se puede dividir entre 2. ¿Por qué, profe? Porque termina en 0. Y nosotros sabemos que los números que terminan en 0 se pueden dividir entre 2. Entonces ponemos nuestra línea, ponemos el número 2 y ya sabemos que el 105 no se puede dividir entre 2, ¿verdad? Por lo tanto lo bajo tal y como está. Yo tengo que 30 entre 2 me da 15 y el 35, como no se puede dividir entre 2, lo dejo tal y como está también. Bien, ahora ya no se puede dividir entre 2. Me voy a fijar si se puede dividir entre 3. ¿El 105 se puede dividir entre 3? Sí, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque nosotros sabemos que para que un número se pueda dividir entre 3, la suma de cifras tiene que ser múltiplo de 3. Y si aquí sumamos las cifras, 5 más 1 me da 6. Y 6 si es un múltiplo de 3, por lo tanto ese número se puede dividir entre 3. Bien, el 15 ya sabemos que también se puede dividir entre 3, entonces yo escribo el número 3 y en la parte de abajo escribo el resultado. 105 entre 3 me da como respuesta 35, ¿ya? 35. 15 entre 3 me da como respuesta 5 y el 35 no se puede dividir entre 3. Por lo tanto, yo lo bajo tal y como está. Bien, ahora sigo al siguiente número primo. El siguiente número primo vendría a ser el número 5, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta que el 35 se puede dividir entre 5. El 5 también. Y el otro 35 obviamente también se divide entre 5. Entonces pongo el número 5, divido 35 entre 5, me da como resultado 7. 5 entre 5 me da 1, 35 entre 5 me da como resultado 7 y ahora solamente me queda dividir entre 7, que es el siguiente número primo. 7 entre 7, 1. El 1 lo bajo tal y como está y nuevamente aquí. 7 entre 7 me da como resultado 1. Bien, entonces como ya transformé a todos los números en 1, ahora simplemente me queda poner mi resultado. ¿Y cómo se pone el resultado? Poniendo los números que nos salía aquí, ¿verdad? Aquí está el 2, aquí tenemos el número 2, aquí está el número 3, aquí tenemos el número 3, también aparece el 5 y acá lo pusimos, ¿verdad? Por último tenemos el número 7 y aquí está el número 7. Ahora solamente debemos multiplicar y el resultado de multiplicar 2 por 3 por 5 y por 7 me da 210. Bien, entonces ya terminé con mi problema. ¿Ya? ¿Cuál es la mínima cantidad de tela que se debe comprar? La mínima cantidad de tela es igual
a 210 centímetros, ¿no? Bien, ahora ya pasamos al siguiente problema, pero en este caso ya viene otro tema, que es el máximo común divisor. No lo vayan a confundir con el mínimo común múltiplo, ¿ya? El máximo común divisor es muy diferente, pero a la vez muy fácil de confundirlo con el mínimo común múltiplo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Recuerden, el máximo común divisor se representa de la siguiente manera. MCD, máximo común divisor. Bien, aquí también vamos a poner los números que nos están pidiendo y también vamos a dibujar la línea al costado. Pero ¿cuál es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? Bien, en este caso, para nosotros poder dividir entre algún número, también vamos a dividir entre los números primos. Pero para poder dividir entre algún número primo, el requisito que nos pide este problema es que ambos números se puedan dividir. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver ahorita. Por ejemplo, nosotros vemos que el 24 se puede dividir entre el 2, ¿verdad? Bien, ahora tenemos que fijarnos si el otro número también se puede dividir entre 2. El 36 se puede dividir entre 2. Sí, como sí se puede dividir entre 2, yo pongo el número 2 y ahora el resultado lo pongo en la parte de abajo. 24 entre 2 me da como respuesta 12. 36 entre 2 me da como respuesta 18. Ahora me pregunto nuevamente, ¿el 12 se puede dividir entre 2? Sí. ¿El 18 se puede dividir entre 2? Sí. Bien, entonces yo voy a poner al número 2 y el resultado lo voy a poner en la parte de abajo. El resultado sería 6 y aquí sería 9. Y ahora se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Bien, nos vamos a preguntar, ¿el 6 se puede dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces, si es que fuera el mínimo común múltiplo, nosotros lo pondríamos, ¿verdad? Y el resultado en la parte de abajo y el 9 lo tendríamos que bajar. Pero en este caso no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿el 6 se puede dividir entre 2? Sí, la respuesta es sí. ¿El 9 se puede dividir entre 2? La respuesta es no. Y como uno sí se puede y el otro no se puede, entonces ya no tengo permitido dividir entre ese número. Tengo que pasar al siguiente número. Y el siguiente número sería el número 3. Y ahora me pregunto, ¿el 6 se puede dividir entre 3? La respuesta es sí. Bien, ¿el 9 se puede dividir entre 3? La respuesta es sí. Como yo tengo dos respuestas sí, entonces yo pongo el número 3 y el resultado lo pongo en la parte de abajo. 2 y 9 entre 3 me da 3. Bien, ahora, como tenemos dos números primos y diferentes, ya no vamos a poder seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque si yo quiero dividir entre 2, se puede el primero, pero el segundo no. Si yo quiero dividir entre 3, se puede el segundo, pero el primero, la respuesta sería no. Entonces, si yo busco números más grandes, ya no lo van a dividir. Por lo tanto, mi respuesta quedaría ahí. ¿Ya?
la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es que para el mínimo común múltiplo yo tenía que volver a este número 1 y a este otro número también tenía que volverlo 1. En este caso no. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar que mis dos respuestas sean sí al momento de hacerme la pregunta. Se puede dividir entre 2. Si una es sí y la otra no, entonces ya no sigo avanzando. ¿Ya? Mis dos respuestas deben ser afirmativas. Bien, y de igual manera que como hacíamos con los anteriores ejercicios, el resultado va a ser ¿sí? Lo siguiente. Pongo el número que aparece, que es el número 2, también el otro número que vendría a ser el número 3, y en la parte de arriba las veces que se repite. ¿Cuántas veces se repite? 2. Bien, entonces escribo 2 en la parte de arriba, y como el otro está solito no le pongo nada. Sería 2 al cuadrado por 3, 2 al cuadrado es 4, por 3 sería 12. Bien, entonces mi respuesta sería 2. Aquí lo voy a corregir, porfa. Aquí sería máximo común divisor. Acá iría la letra D. ¿Ya? Aquí tendría que ir la letra D. Para que eso esté correcto. ¿Ya? Bien, ahora me están pidiendo nuevamente calcular el máximo común divisor de 60, de 40 y 120. Ya sabemos que tenemos que poner los tres números, ¿verdad? 60, 40 y 120. Bien, luego teníamos que poner la línea en la parte del costado y preguntarnos, ¿el 60 se puede dividir entre 2? Sí. ¿El 40 se puede dividir entre 2? Sí. ¿El 120 se puede dividir entre 2? Sí. Como las tres respuestas son sí, entonces yo pongo el número 2. Bien, ahora divido 60 entre 2, me da como resultado 30, 40 entre 2, me da como resultado 20, y 120 entre 2, me da como resultado 60. Ahora me sigo preguntando, 30 se puede dividir entre 2, como la respuesta es sí, y al preguntarme yo también si 20 se puede dividir entre 2, la respuesta también me da sí, y el 60 también me va a dar como respuesta sí. Entonces yo pongo el número 2 y en la parte de abajo voy a poner ¿sí? La respuesta que sería 30 entre 2, 15, 20 entre 2 me da 10 y 60 entre 2 me da como respuesta 30. Ahora me pregunto nuevamente, ¿el 15 se puede dividir entre 2? No. ¿El 10 se puede dividir entre 2? Sí. ¿El 30 se puede dividir entre 2? Sí. Profe, pero ya obtuvo una respuesta no. Bien, como yo ya obtuve una respuesta no, entonces yo voy a pasar al siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el 3. Ahora me pregunto, ¿el 15 se puede dividir entre 3? Sí. ¿El 10 se puede dividir entre 3? No. Como yo ya obtuve una respuesta no, entonces yo debo pasar al siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el número 5. Y ahora me pregunto, ¿el 15 se puede dividir entre 5? Sí. ¿El 10 se puede dividir entre 5? La respuesta también es sí. ¿Y el 30 se puede dividir entre 5? La respuesta es sí. Como las tres respuestas son sí, entonces yo pongo el número 5 y divido 15 entre 5 y los resultados los pongo en la parte de abajo. Bien, entonces tengo
que aquí 15 entre 5, 3, 10 entre 5, 2 y 30 entre 5, 6. Bien, ahora como yo ya obtuve un número, una manera también de ver cuando ya terminamos el máximo común divisor es cuando en la parte de aquí, en la parte de las respuestas, obtenemos un número menor al número que aparece acá. Como ya obtuvimos un número menor, bueno, en realidad 2, ¿no? Entonces, eso significa que ya terminamos nuestro problema de calcular el máximo común divisor. Cuando la parte de aquí sea menor a este número que está acá, eso quiere decir que ya hemos terminado nuestro problema. ¿Sí? Bien, como ya hemos terminado en este caso nuestro problema, vamos a poner aquí lo mismo. Recuerden que acá sería la D, ¿verdad? Aquí tendría que ser la D. ¿Ya? Cambien eso. Ya lo voy a cambiar yo en el archivo, pero en el video va a salir con la M. Y ya sabemos que aquí tiene que ser la letra D, ¿ya? En el archivo que les voy a mandar, yo lo voy a corregir, no se preocupen. Pero en el video ya saben que esto que está acá es la letra D. Bien, ahora de igual manera ponemos los números que aparecen, que vendría a ser el 2. Lo voy a multiplicar otra vez por el 2, aunque también puede ser así, ¿no? 2 y en la parte de arriba un 2 y luego lo multiplico por 5. 2 al cuadrado me da 4 y multiplicado por 5 me da 20. ¿Ya? Esta manera también es correcta de ponerlo. Ya les puse como una opción. Como el máximo común divisor es más pequeñito, si se dan cuenta que el mínimo común múltiplo, entonces nosotros podemos poner así de corrido, ¿no? 2 multiplicado por 2 multiplicado por 5 me va a dar 20. Si se fijan en el problema anterior, también pueden hacer lo mismo, ¿ya? Y van a obtener el mismo resultado. Bien, pasamos ahora a calcular el máximo común divisor de 36 y de 48. Entonces ya sabemos que tenemos que poner los números, la línea y al costado vamos a empezar a dividir, pero antes tenemos que preguntar. Esta pregunta nos la vamos a hacer cuando nos estén pidiendo el máximo común divisor, que se representa como, se representa así, M, C, D, ¿verdad? Máximo común divisor. Bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de ese problema. Bien, nos preguntamos, ¿el 36 se puede dividir entre 2? La respuesta es sí. ¿El 48 se puede dividir entre 2? La respuesta también es sí. Como yo tengo 2 sí, entonces pongo el número 2 y el resultado de la división lo pongo en la parte de abajo. ¿Ya? Aquí al parecer ha habido un error, así que lo voy a hacer directo. Lo voy a hacer manualmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, la respuesta sería acá. 36 entre 2 me da como resultado 18. Y 48 dividido entre 2 me da como resultado 24. ¿Ya? Ahora nuevamente me voy a preguntar, ¿el 18 se puede dividir entre 2? Sí. ¿El 24 se puede dividir entre 2? La respuesta es sí. Por lo tanto, yo divido entre 2. Aquí me da 9 y aquí me da, ¿cuánto? Me da 12, ¿verdad? Me da 12. Bien, ahora yo me voy a hacer la pregunta. ¿El 9 se puede dividir entre 2? No. Como yo ya tengo un no como respuesta, entonces yo debo pasar al siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el número 3. Ahora me pregunto, ¿el 9 se puede dividir entre 3? Sí, ¿verdad? Bien, ¿el 12 se puede dividir entre 3? También la respuesta es sí. Por lo tanto,
yo voy a escribir el número 3 y abajo voy a poner la respuesta de su división. 9 entre 3 me da como resultado 3 y 12 entre 3 me da como resultado 4. Bien, ahora me pregunto si el 3 se puede dividir entre 3. No, ¿verdad? Sí, que digo, sí. Pero el 4 no se puede dividir entre 3. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que pasar al siguiente número primo. Y el siguiente número primo vendría a ser el número 5. Pero el 5 no divide ninguno de ellos. El 5 no divide ni al 3 y tampoco divide al 4. Por lo tanto, eso quiere decir que mi problema ya terminó. Ahora solamente me queda ordenarlo, ¿no? El máximo común divisor va a ser igual a 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 2 veces, ¿verdad? Al cuadrado multiplicado por 3. 2 al cuadrado sabemos que es 4 y multiplicado por 3. Mi respuesta sería 12. Por lo tanto, ahí queda mi problema. El resultado a esta pregunta sería 12. Bien, ahora me dice el problema 3. ¿Cuál es la máxima cantidad de canicas que se debe entregar a cada niño en grupos de 60, 18 y 24? Como me está pidiendo la máxima cantidad, ¿sí?, que le podemos entregar, yo voy a hallar nuevamente el máximo común divisor. ¿De quién? De 60, de 18 y de 24. Y esos números los voy a poner ahí. Dibujo en la parte derecha una línea. Y ahora me voy a preguntar si se pueden dividir entre 2. La respuesta sería sí, ¿verdad? En los 3 casos sería sí. Por lo tanto, pongo el número 2. Y en la parte de abajo la respuesta al momento de dividir. 60 entre 2 me da 30. 18 entre 2 me da 9. Y 24 entre 2 me da 2. Ahora me pregunto si se puede dividir entre 2. En el 30 la respuesta es sí. Pero en el 9 la respuesta es no. Como ya tengo un no como respuesta, entonces debo pasar al siguiente número primo, que es el número 3. Bien, tenemos al número 3 y nos preguntamos, ¿el 30 se puede dividir entre 3? Sí. ¿El 9 se puede dividir entre 3? Sí. ¿Y el 12 se puede dividir entre 3? Sí. Como tenemos 3 respuestas sí, entonces yo escribo el número 3 y en la parte de abajo voy a escribir el resultado de dividir. 10 entre 3 me da, disculpen, 30 entre 3 me da 10, 9 entre 3 me da 3 y 12 entre 3 me da 4. ¿Sí? Me da 4. Ahora yo me pregunto, ¿el 10 se puede dividir entre 3? No. Como yo ya tengo un no como respuesta, paso al siguiente número, que vendría a ser el número 4. Y el número 4 me pregunto, pero el siguiente número, que es el número 4, ya habíamos dicho que es mayor que estos que aparecen aquí, ¿no? Es mayor al que aparece acá, que vendría a ser el 3. Por lo tanto, eso quiere decir que mi problema ya terminó. Porque si nos damos cuenta, el número 4 no divide al 10, tampoco divide al 3. Entonces ya tenemos más de un no. Entonces debemos pasar al siguiente número, que vendría a ser el 5. Y el 5 no divide, sí divide al 10, pero no divide al 3 y tampoco al 4. Entonces tendríamos que pasar al siguiente, pero si se dan cuenta, esos ya son números mayores y no van a dividir a ninguno de ellos. Por lo tanto, mi problema terminó aquí.
el máximo común divisor sería simplemente 2 multiplicado por 3. Mi respuesta sería 6. Y acá recuerden que va la letra D. ¿Sí? Acá va la letra D. Que en el archivo yo lo voy a corregir. No se preocupen, pero al momento de ver el video no se confundan, por favor. Aquí va la letra D. Bien, entonces problema 3 resuelto. Pasamos al problema número 4. Y el problema número 4 también me está pidiendo que yo halle el máximo común divisor de estas tres cantidades. ¿Ya? Ahora vamos a hallar el máximo común divisor haciéndonos las mismas preguntas. Y para el caso del 2, en el primer caso es sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos tres respuestas sí. Por lo tanto dividimos y la respuesta lo ponemos abajo. Volvemos a preguntar si se puede dividir entre 2. Y como en el 75 no se puede, ya tenemos una respuesta no. Por lo tanto pasamos al siguiente caso, que sería 3. El 70 se puede dividir entre 3, la respuesta es no. Como ya tenemos un no como respuesta, pasamos al siguiente caso, que sería el 5. Bien, ¿el 70 se puede dividir entre 5? Sí. ¿El 75 se puede dividir entre 5? La respuesta es sí. ¿El 40 se puede dividir entre 5? La respuesta es sí. Como tengo 3 sí, entonces yo pongo el número 5 y el resultado de la división lo pongo en la parte de abajo. 70 entre 5 me da 14, 75 entre 5 me da 15 y 40 entre 5 me da 8. Bien, ahora me pregunto, ¿el 14 se puede dividir entre 5? No. Como ya tengo un no como respuesta, voy a pasar al siguiente número primo, que sería el número 7. ¿Ya? El número 7. Y me pregunto, ¿el 14 se puede dividir entre 7? Sí. ¿El 15 se puede dividir entre 7? No. Ya tengo un no como respuesta. Entonces paso al siguiente primo, que sería el número 11. Como yo ya tengo que el 11 es mayor que uno de ellos, o sea, una de las respuestas, entonces mi problema queda aquí nada más. El máximo común divisor, ya, acá recuerden nuevamente que va la letra D. El máximo común divisor simplemente sería 2 multiplicado por 5. 2 por 5 me da 10 y esa sería mi respuesta.